Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Eh, Espero que hayan podido tener un buen descanso, un descanso reparador. Y qué bueno que nos podemos reunir este día de manera diferente a los días de la semana. Uno siempre tiene cosas que realizar, siempre está con la familia, o hay reuniones familiares, o hay obligaciones de cualquier tipo. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de manera conjunta, entre todo el cuerpo de Cristo. Tenemos la opción de reunirnos con un solo fin: alabar el nombre del Señor, reconocer que Él es grande, reconocer que Él es el único que merece toda honra y toda gloria. Y que diga estas palabras tampoco no es casualidad, porque la palabra del Señor hoy día nos va a hablar un poco acerca de esto, nos va a hablar un poco de lo que es realmente importante, nos va a hablar un poco de nosotros, del cuerpo de Cristo. Y mientras pensaba en el sermón, pensaba en algo que fuera claro, como introductorio a lo que vamos a hablar hoy día. Y me acordé de una película, hermano. Y yo en general soy súper malo para ver películas, malísimo en realidad. Pero hay una saga en particular que a mí me gusta bastante, que a lo mejor a muchos de ustedes igual. Tiene que ver con autos rápidos y autos furiosos, justamente. Hay una saga que es Rápidos y Furiosos, que nos muestra un personaje principal que es como el macho alfa, el que está bajo el dominio, entre comillas, de todos sus amigos. Y en las primeras películas se nos deja ver de que este Dominic Toretto, que es el personaje principal, se nos deja ver de que él, claro, roba vehículos con combustible, con electrodomésticos, con cosas tecnológicas, pero también se nos deja ver de que es una persona que también ayuda a los necesitados. Y precisamente porque él viene de un contexto de gente necesitada. Y no es sino hasta la película 5 de esta saga, pocas horas antes de que ellos puedan dar su gran golpe, un gran golpe que los va a dejar con un botín de $100 millones, no es un botín menor, que él dice algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día, algo súper importante. Y él dice lo siguiente: el dinero va y viene, pero lo verdaderamente importante siempre serán las personas en esta habitación. Dando a entender que lo que realmente tenía sentido e importancia tenía que ver con la familia. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Así que quiero que por favor puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya. Vamos a dar lectura entonces. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Tenga su Biblia abierta, la idea es que no la cierre porque vamos a ver particularmente cada una de estas palabras, qué es lo que significa realmente, qué es lo que Pedro quiso decir. Y quiero partir diciendo algo. Yo creo que todos nos acordamos de que la primera serie que vimos cuando llegó nuestro pastor Felipe fue la carta de Primera de Pedro. Y también vimos la carta de Segunda de Pedro. Entonces es un contexto que es relativamente conocido. Pero como sé que la mente en ocasiones es frágil, y como también veo muchos hermanos nuevos, quiero contextualizar un poco. Y no sé si usted se acuerda de que cuando Pedro realiza esta carta, cuando habla a las iglesias de Ponto, a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Asia, lo que hoy día geográficamente nosotros conocemos como Turquía,
lo hace no porque hubiese un problema doctrinal entre este pueblo. No había un problema en cuanto al reconocimiento de Jesucristo. No había un problema en reconocer que realmente Jesucristo era el Mesías anunciado y que Él había llegado y que se gozaban en Él. No había un problema de este estilo. A diferencia de los Gálatas, cuando Pablo les habla, recuerda usted que habla con los Gálatas y les predica la palabra y finalmente entran estos judíos que empiezan a poner esta pequeña cizaña y a decirles que en realidad igual tenían que ser parte de esta ley. No es ese el problema que tienen este pueblo en particular. No es esa situación. Había otra situación. Y el problema que tenían ellos era que estaban siendo perseguidos. Era que estaban siendo torturados. Y como si esto pareciese poco, estaban también ellos siendo asesinados. Entonces Pedro se da cuenta de esta situación y lo que hace es mandar esta carta con la finalidad de recordarles algo que ellos saben, con la finalidad de instruirlos en algo que deberían saber, porque cuando uno se encuentra en situaciones de persecución de cualquier estilo, se hace preguntas que por lo general uno jamás se haría. Que por lo general uno nunca se haría en el diario. Por eso Pedro encuentra preciso hacer esta carta. Y ese es el contexto en el que se desarrolla este mensaje. Y yo le puse un título a este mensaje, que a lo mejor para muchos de ustedes va a ser conocido. Paz en la tormenta. ¿Han escuchado la canción Paz en la tormenta? Ya, esto es muy parecido a eso. Y como buen presbiteriano, voy a hablar acerca de 3 puntos. Y el primer punto de ello yo le puse es lo mismo, pero no es igual. Y ahora vamos a ver por qué. En el versículo 8, Pedro parte diciendo y ocupando una palabra importante. Ocupa finalmente, ¿cierto? Esta es la palabra que él ocupa. ¿Y por qué ocupa esta palabra? Como ustedes ya recordarán, Pablo da estas instrucciones y Pablo es sumamente detallado, súper preciso al momento de instruir a este pueblo. Tan preciso es que en este mismo capítulo 3, pero en los versículos iniciales, del versículo 1 al 7, él le habla a los esposos y por otra parte le habla a las esposas. Yo sé que muchos se recuerdan de ese pasaje. Pedro es súper enfático. Ataca esas partes que él sabe que podrían tener dificultades. Entonces, cuando ocupa esta palabra de finalmente, lo que él está haciendo es comenzar a cerrar esta conclusión que él está realizando. Esta serie de instrucciones, esta serie de lineamientos que está dando. Él está comenzando a hacer esto. Por eso ocupa aquí la palabra finalmente. Y continúa con otra frase. Y aquí nos vamos a detener un pequeño momento. Dice, sed todos de un mismo sentir. Y cuando Pedro dice esto, no lo hace por casualidad. Recuerda usted, hermano, que Pedro le está hablando a iglesias que estaban siendo perseguidas, pero que por una parte eran cristianos gentiles, en su mayoría, y por otra parte eran cristianos judíos. Entonces, muy probablemente lo que haya ocurrido acá es que en algún momento estos cristianos judíos pudieron haber dicho, sí, perfecto, Jesucristo es nuestro Salvador, Él es el Mesías anunciado. Y de hecho Pedro deja en evidencia esta situación porque en el versículo 6 del capítulo 1, él dice que se alegra de ellos y se alegra de ellos porque sabe que esperan la venida del Señor. Entonces no había en ellos este problema, ellos conocían al Mesías, sabían quién era Jesús. Pero alguno de ellos, de estos judíos, pudo haber dicho, perfecto, pero ¿y qué pasa con la tradición? ¿Por qué no seguimos con la tradición? O está bien, Jesucristo es nuestro Salvador, estamos siendo perseguidos por Él, estamos sufriendo, pero sabemos quién es Cristo, estamos siguiéndolo, pero ¿y qué pasa con el kosher? Con esta comida que era impura. A lo mejor deberíamos seguir haciéndolo. Y aunque todos seguían a Cristo,
lo más normal es que dentro de esta comunidad hubiesen este tipo de pequeñas diferencias. Y de hecho nosotros no nos tenemos que ir más lejos. Nos damos cuenta de que dentro de nuestra misma iglesia también tenemos pensamientos diferentes, incluso de manera teológica. Piensen ustedes que hay hermanos acá que han nacido siendo presbiterianos, pero que otros vienen de muchos otros gobiernos, de un gobierno episcopal, de un gobierno asambleísta y de muchas denominaciones. Y podemos estar de acuerdo con la doctrina cardinal que nos habla de Cristo, pero también pueden haber diferencias. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Van a tener diferencias. Van a existir diferentes pensamientos en cuanto a ustedes. Incluso en nuestra actualidad, y puede que aquí me gane el odio de alguno, incluso que políticamente podamos pensar de manera diferente, dentro de lo que la palabra del Señor nos permite. Pero Él no está diciendo no piensen así, no tengan ideas diferentes, no lo está diciendo. Lo que Él dice realmente es, tengan este mismo sentir, pero mirando a Cristo. Este es el verdadero sentir. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban siendo torturados, pero por una razón fundamental, por Cristo. Que tu unidad sea Cristo. Piensa teológicamente diferente. Acá hay algunos que de repente bromeamos con algunos hermanos de los supra y de los infra. Son posturas teológicas, pero hay algo que tenemos en común. Y es Cristo. Y es lo mismo que ocurre con este pueblo. Su mirada y nuestra mirada, hermanos, siempre debe estar puesta en Jesucristo. Aunque pensemos de manera diferente. Y esto debemos internalizarnos en nosotros. Porque nos va a ayudar a entender que en realidad lo que importa realmente es esta gracia ofrecida en la cruz. Ese es el primer punto. Y el segundo punto yo le puse como título consecuencias. Y aquí yo me voy a tener un poquito más. Y pareciera ser, hermanos, que cuando Pedro está hablando acá, pareciera que está haciendo un pequeño checklist, un pequeño tiqueo de lo que debería tener un cristiano. De estas marcas, como estamos viendo en nuestra serie, de estas marcas o de estas señales que nos deberían identificar. Pero en realidad, si somos todos de un mismo sentir, como lo veíamos en el primer punto, todos deberíamos tener esto como consecuencia. Y la primera consecuencia de la que Pedro habla es compasión. Y cuando hablamos de compasión, nosotros tenemos una idea muy vana de lo que significa la compasión. Tenemos una idea muy vacía de lo que realmente es ser compasivo. Porque si yo le pregunto a ustedes si en algún momento le han dado o se ha acercado algún mendigo donde ustedes y le ha pedido una moneda, yo creo que todos me responderían que sí. O por lo menos la mayoría, siempre se le ha acercado a alguien en situación de calle o en una situación X a pedirle una moneda. Y podemos tomar eso nosotros como un acto de compasión, como el gran acto de compasión. Dar simplemente unas monedillas, que ojo, eso no está mal. Si usted puede hacerlo, hermano, hágalo, qué bien que lo puede hacer. Qué alegría si puede seguir haciéndolo. Pero cuando habla de esta compasión, no habla de este acto tan vano que nosotros en oportunidades tenemos de creer que eso es lo mejor que podemos hacer. Tiene que ver con otra situación. Y hay una palabra en griego que se utiliza acá. Yo no soy bueno para leer griego, nunca he leído griego. Así que probablemente me equivoque. Pero la palabra que utiliza acá el apóstol Pedro es siboña. Y siboña. Y esta palabra, como para entenderla nosotros, es como simpateis, que tiene que ver con algo muy diferente a lo que nosotros creemos de la compasión. Tiene que ver con literalmente, hermano, ponerme en los zapatos del otro. Sentir el dolor que siente mi hermano, hacer mío el dolor que siente mi hermano y sufrir lo que está sufriendo mi hermano.
Esta es la idea de la que Pedro habla. Y tiene sentido porque en realidad yo creo que muchos han ido igual a escalar o a la Laguna de la Plata aquí cerca. Y lo más lógico es que si hay una carga de 50 kilos, lo más lógico y lo más sano es que todos puedan llevar un pequeño porcentaje de esa carga. ¿O no es así? Eso es lo lógico, eso es lo mejor. Y de esto nos habla cuando utiliza la palabra compasión, de ponernos en el lugar del otro y hacer mío el dolor del hermano. De estas situaciones de la que habla, una palabra que para hoy día nosotros es más conocida como empatía. Y tiene que ver, hermano, con esta palabra que también se utilizaba mucho ahí, que es el shalom, que es esta paz, pero esta paz que además entrega restauración, porque esa es tu obligación, hermano. Esa es tu obligación, hermana. Restaurar a tu hermano, restaurar a tu hermana y darle esta paz de shalom que se alcanza solamente por la palabra del Señor. Esa es nuestra obligación. Por lo tanto, este acto compasivo tiene que ver con una entrega de parte de nosotros. Por eso cuando el pastor Felipe en ocasiones dice que debemos preocuparnos y debería ser para nosotros una alerta cuando nos enteramos de que el hermano no almorzó el día anterior, que el hermano no desayunó, porque algo dentro de nuestra comunidad entonces está fallando. Porque nuestro acto compasivo no está reflejando lo que la palabra del Señor me invita a que refleje. Esa es la verdadera compasión. Y luego agrega algo súper importante. Y dice, amándoos fraternalmente. Y cuando hablamos de este amor fraternal, yo no puedo dejar de pensar en un pasaje que está en Juan 13. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaban en esta última cena? Estaban en este último momento. ¿Se acuerda que Él les dice, les voy a dar un mandamiento nuevo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿O una pequeña noción? Él les dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento, algo nuevo les voy a decir. Pero hace algo primero Él. Y lo primero que hace es decirle a Judas, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Hazlo luego, hazlo ahora, apresúrate en hacerlo. ¿Y qué ocurre por consecuencia? Se queda con sus discípulos verdaderos, con los que eran parte de esta predestinación. Por lo tanto, este mensaje, hermano, es para nosotros. Y cuando nos habla de este amor, nos está hablando a nosotros. Y yo me imagino súper entusiasmado a estos discípulos, diciendo, genial, vamos a tener un nuevo mandamiento. Perfecto, qué rico. Deleítanos, Jesús, deleítanos, dinos cuál es este nuevo mandamiento. Y dice que se amen unos a otros. Qué raro, qué curioso. Porque pareciera de que esto ya se había dicho en algún momento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo diferente? ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Lo que sigue posterior a eso. Ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. Y aquí pareciera que todo nuestro edificio de grandes obras y del yo puedo y el yo hago esto se derrumbara. Da esta sensación de que realmente nuestras obras son vacías cuando no están acompañadas de este amor fraternal. Y la muestra más grande de amor que nosotros tenemos es esta que tiene que ver con la cruz. Cuando Jesucristo muere por sus amigos, cuando Jesucristo muere incluso por sus enemigos, tú enemigo del Señor, que en otro tiempo eras enemigo, que si hubieses podido clavarlo en la cruz, lo hubieses hecho. Que si hubieses podido azotarlo, también lo hubieses hecho. De ese amor
Él nos habla. De este amor sincero. De este amor fraternal. Y aquí nos damos cuenta ya en esta parte de que es muy difícil hacer lo que Él realmente nos está pidiendo. Es súper complejo. Por lo menos para mí se me hace difícil. Es un poco complicado en realidad. Estos actos de compasión son difíciles de realizar. Pero la palabra del Señor nos instruye, nos guía, nos dirige a que nosotros podamos hacerlo. Y no tan solo a que lo hagamos, sino a que nos deleitemos en ello. Piensen ustedes que en el contexto en el que se da esta situación, cuando ellos estaban siendo perseguidos, lo más lógico es que no se le pusiera más carga de la que ya estaban llevando. Entonces, ven, y esto tiene la invitación, ven, yo te ayudo, yo te restauro. Si tú necesitas ayuda, yo estoy contigo y te doy este amor fraternal del que me habla la palabra del Señor. Yo te doy este amor, yo te cuido, yo te protejo y hago mío tu dolor. Por eso es tan importante cuando oramos los unos por los otros. Por eso tiene un significado tan grande que oremos los unos por los otros. Porque es un mandamiento. Debemos amarnos. Muestras de amor queremos, estas son. Amémonos los unos a los otros. Y el tercer punto, hermanos, que habla de, yo le puse como título, galardón venidero. Y dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Cuando habla de no devolver mal por mal, vemos acá a Pedro haciendo algo que los apóstoles de Jesús están acostumbrados a hacer, que es hablar como entre líneas. Porque sí, él nos está diciendo no se devuelvan mal por mal, no hagan eso. Eso no es amor fraternal, no se devuelvan mal por mal. Pero hay algo que a la vez nos está diciendo. Y lo que nos está diciendo tiene que ver con una situación que ellos estaban pasando. Y esta situación de que, claro, habían gentiles, habían judíos. Y recuerda usted que estaba esta ley antigua, esta ley del talión. ¿Se acuerdan ustedes? Que en realidad era el ojo por ojo, el diente por diente, mano por mano, pie por pie. Tenía la intención clara de aplicar justicia, de hacer lo que fuese justo realmente. Eso es lo que buscaba la ley. Pero en la práctica esta ley era muy diferente. Porque lo que se hacía realmente era buscar venganza. Entonces, si esto hubiese sido justo, perfecto. Si tú me arrancaste un ojo a mí, lo justo y lo prudente es que yo te arranque también el ojo a ti. Y ahí estamos súper bien. Pero no era así como se daba toda la situación. En realidad se buscaba la venganza. Y esto que debió haber sido justo en un principio, terminó siendo solamente para dañar al hermano. Y no es casualidad entonces que Pedro acá los instruya y los dirija en esto y les diga que en realidad la solución no es pagarse mal por mal. Y vemos otro ejemplo nosotros, relacionado a la cruz. Cuando a Jesús, cuando Él instruye y dice, oye, si te pegan, pon la otra mejilla. La solución no es pagar el mal con más mal. No es esta la solución y no es este el amor fraternal que ustedes tienen que buscar. Pero también nos dice algo. Nuevamente entre líneas, como le gusta hablar a sus apóstoles, como lo hacía Jesús, entre líneas. ¿Cómo yo, hermano, puedo pagarle a alguien mal si no me hace mal? ¿Puedo yo tener en mi corazón la intención de hacerle mal o daño a alguien
si esa persona no me ha dañado? Pensemos nosotros. ¿Tiene alguna lógica? No tiene lógica dañar a alguien que no me ha hecho nada. En lo absoluto. Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente Pedro? Pedro nos está diciendo de que con querer o sin querer, alguien dentro de nuestro mismo contexto cristiano, dentro de nuestra misma iglesia, nos va a dañar. Nos va a hacer daño. Va a decir cosas que en ocasiones no son verdad, no son ciertas, y nos van a herir. Y va a hacer que tu corazón se duela. Y va a hacer que pases por momentos de angustia. Eso es lo que está diciendo Pedro. Este es el mensaje que hay tras la línea. Que vamos a recibir mal. Que no nos van a pagar como nosotros queremos que nos paguen. Imagínese usted que una persona que no sea cristiana nos dañe, nos duele. O que diga alguna falsedad sobre nosotros, por supuesto que nos va a doler. ¿Cuánto más nos puede doler que lo haga un hermano? Sobre todo en el contexto de ellos que estaban siendo perseguidos. Entonces tenían la preocupación de que estaban siendo perseguidos para ser muertos, pero que además sus mismos hermanos estaban atentando contra ellos. Pero él les dice, Pedro, tranquilo, tranquilo. No se paguen mal por mal. Ese no es el camino. Eso no es lo que ustedes deben buscar. No busquen la venganza, ámense, sean compasivos. Esto es lo que está diciendo realmente Pedro. Dice incluso no pagando maldición con maldición. Y luego los desafía aún más y les dice, por el contrario, ¿qué tienen que hacer? Bendecirlos. Bendiciéndolos. Bendecir al que me hizo daño. Qué difícil se nos hace. Qué difícil es. Pero este es el consuelo. Este es el consuelo, el que Pedro dice ahora. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No importa. No importa si te hacen daño, no importa si te falla, no importa si te faltan. Piensa que después de esto sufrirás por un poco de tiempo, pero hay un galardón que te espera. Hay un galardón que está preparado para ti, para sus hijos. No importa lo que ocurra. Y si es difícil hacerlo, no importa, esfuérzate, hazlo. Hazlo, entrega esta paz. Haz tuyo este shalom de restauración. Aunque te sea difícil. Porque viene una paz, viene una tranquilidad, viene un galardón que está preparado para ti. Así que no importa. Y esto, hermano, no es solo para ellos. Esto también es para usted. Esto también es para mí. Debemos regocijarnos en este próximo galardón. El contexto que ellos vivían era terrible, hermano. Era horrible. Perseguidos. Y aparte, nos deja ver Pedro que en ocasiones, como pueden haber estas diferencias dentro de la comunidad, también puede que me hagan daño los que están dentro, los que deberían socorrerme y cuidarme. No importa. No importa. Hay un galardón. Y aquí pareciera entonces que esto tiene conexión con lo que Juan nos dice. Porque finalizando este mandamiento, cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, continúa algo que dice, y en esto, haciendo esto, se conocerá que verdaderamente son mis discípulos. Esto debemos hacer. Hermanos, va a costar, va a ser difícil. Pero esta es una marca que como iglesia deberíamos tener. Entregarnos este amor. Tener compasión, ser compasivos con nuestros hermanos.
Y si bien nosotros no estamos siendo perseguidos físicamente ahora, también nuestra obligación es pedir y rogar por aquellos que lo están siendo. Así que, hermanos, si queremos un consuelo, que no nos quede nada más que acudir a la palabra del Señor y a este amor fraternal que debemos tenerlo. Y mira el último punto, hermano, no es un cuarto punto, es de lo mismo. Pero si usted se da cuenta, se habla acá desde la voz de la experiencia. Porque ¿quién está escribiendo esto? ¿Quién está redactando esto? Es Pedro, ¿cierto? Pedro, alrededor de esta carta es aproximadamente el año 62, 64 después de Cristo. Entonces vemos un Pedro diferente, un Pedro cambiado, un Pedro que fue retado por Pablo, un Pedro que negó a Jesús, un Pedro que de repente era un poco temperamental, pero acá vemos un Pedro diferente, un Pedro que reconoce y se postra ante el único que nos debemos postrar, que hace lo que debe hacer y no más que eso, porque Jesucristo debe ser nuestro consuelo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Dios bueno y misericordioso,